Tenemos la suerte hoy de compartir esta entrevista cara a cara, que son, me parece, como que las más lindas que por lo menos disfrutamos nosotros hacer, ¿no? Exactamente, y que sean los mismos protagonistas quienes hablen, ¿no?, de la realidad. Así que le damos la bienvenida y agradecerle a Marcelo Quiles. Él es delegado de la Junta Interna de la Seccional Norte de la Asociación de Trabajadores del Estado. Todo ese título importante. Hola. Buen día, Pamela, buen día a tu equipo, buen día a los oyentes. Bien, acá, bien, es un formalismo, es decir, ¿no? O sea, de salud, bárbaro, bien. Laboralmente, más complicado. Pésimo. Bien, vamos a arrancar por ahí entonces, porque lo vemos a el intendente en licencia, que está muy preocupado por las condiciones laborales de la cooperativa de agua, pero bueno, por casa cómo andamos, ¿no? Vamos a hablar hoy acerca de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del municipio de la Villa de Merlo. ¿Qué nos podés decir acerca de esto? Voy a tratar de ser breve, aunque es, si como dice el programa es hasta la 1, no sé si excederíamos. Nos pasa con varios entrevistados. Sí. Entonces, la situación es en cuanto... Lo principal hoy en día es el tema salarial. El tema salarial, sabemos que hay una línea de pobreza, que hay una línea de indigencia. Ahora el INDEC tendría que inventar una línea para los trabajadores municipales de la Villa de Merlo, porque estamos sublínea de indigencia. Hoy un trabajador municipal hace un promedio de sueldo de bolsillo 520.000 pesos promedio, entre los que están contratados y los que están con categorías más altas o mayor antigüedad trabajando en la municipalidad. Promedio, es decir, que hay gente que gana... hay gente que está ganando hoy 460.000 pesos, 450, 460. Nosotros sabemos que tenemos, porque legalizados, 360 trabajadores, porque eso es el presupuesto que ellos pasan al Consejo, obviamente, para año tras año saber cómo se va a evaluar el tema de los aumentos y todas esas cosas. Tenemos también una planta de contratados que está reconocida por el municipio. En su momento, cuando nos sentábamos a las charlas de debate y todas esas andanzas, nos decían que eran entre 160 y 180. Y después hay una serie de contratos que ya no sabemos ni cómo nombrarlos, porque son por horas, son temporales, son que realmente, como yo ya lo vengo diciendo en varios lugares, a mí, si yo soy parte del Ejecutivo y no sé la cantidad de personal que tengo, a mí me daría vergüenza llevar adelante los destinos de la municipalidad. Por más que me digan, como lo he escuchado a parte del Ejecutivo hablar en alguna entrevista, es decir, se toma personal para determinada tarea, que es un mes, 2 meses, yo tengo que saber. Yo llego a ser intendente, secretario de Hacienda, secretario de Gobierno, o el cargo que se me indique, yo tengo que saber que voy a necesitar para hacer 3 meses determinada cantidad de tareas con tanto personal. Eso me va a llevar una erogación de tanto. Bueno, ni ellos saben. Yo le invitaría al debate al hoy señor ministro, como vos decías, en funciones de licencia, porque lo escucho hablar, nos trata de zánganos, y yo creo que tendría que empezar por él, de cómo se trata, cómo se siente, qué es lo que siente haberse ido de la Villa de Merlo, siendo intendente, electo por mayoría popular, como debe ser, y por unos billetes, unos magros billetes, dejó a su electorado y a toda la ciudadanía, porque acá no pasa si quién lo votó, quién lo dejó de votar, todos vivimos en Merlo. Entonces él abandonó simplemente por tener un cargo, una estrellita más sobre los hombros, y viene ahora a dar un debate y a preocuparse por, como decías vos, Pamela, los empleados de la cooperativa, que obviamente los empleados de la cooperativa, si él no está enterado, ganan un 50% más que nosotros, como mínimo, como base. Entonces, yo le diría al señor intendente que siempre lo estoy citando a que tengamos un debate, una conversación, pero serio. Sí. Sin chicanar, sin agredir, sin violentar, porque nos trata de violentos y él vive violentando verbalmente a todo el mundo. Vamos a suponer que mañana yo no piense como ustedes.
¿Hace falta que los trate que los denigre, que los subestime? No, no hace falta. Simplemente estamos en diferentes pensamientos, pero si yo creo que si yo pienso distinto a una persona y yo planteo el porqué y doy mis fundamentos del porqué, entonces es muy difícil llegar a tratar como él trata a toda la gente, porque no es solamente con el gremio, es con todos los que no piensan como él o que no son se ponen a realizar las tareas que él piensa que son así, como si él fuera un iluminado. Entonces dejan mucho que desear, esta gente deja mucho que desear justamente como seres humanos. Marcelo, te quería consultar, hablando de la cantidad de trabajadores que hay en la municipalidad, que van diciendo, si todos los que trabajan para la municipalidad están inscritos como trabajadores formales. No. Justamente comentaba, vamos a reforzar eso, que está bueno que se pregunte, porque a veces en la charla, en lo discursivo, en lo que uno va queriendo, se va perdiendo por ahí un poquito la información. Formalmente somos, para redondearte, 360 trabajadores. Esa gente contamos con obra social, con jubilación. Después hay una cantidad de trabajadores que son aproximadamente entre 180, ellos dicen 160, 180. Obviamente que somos más, pero que son planta temporaria, se le dice. Están sujetos a que se les termine en cualquier momento la relación laboral. ¿El qué formal, cómo está distribuido dentro del municipio? O sea, realizan diferentes tareas. Sí, tenemos tareas de los chicos que están en el corralón municipal, que salen a hacer temas de bacheo, espacios verdes que se dedican a mantener los pastos como corresponden. Ahora, también quiero hacer hincapié en esto. Muchas veces dicen que están los trabajadores, porque lo he escuchado muchísimas veces a esto, y el hilo siempre lo cortan por lo más delgado. El pasto está alto. El trabajador no se niega a cortar el pasto. No tiene las herramientas muchas veces. Y eso no depende del trabajador, depende de la dirección que tiene a su cargo la cantidad de trabajadores. Como te digo, espacios verdes, recolección, no me pasaron a buscar, no me dejaron la basura, no. Los camiones a veces están saturados, van, descargan y vuelven y el trabajo se hace. El tema es que si yo soy encargado de un área y vamos a suponer que puede haber sucedido un hecho de esta naturaleza que estoy planteando, ¿para qué me ponen a mí encargado? Yo tengo que controlar que el trabajo esté bien hecho, o yo tengo que designar que se haga determinada tarea. Hay una responsabilidad. Obvia, por eso, si no, no habría directores, encargados, secretarios, que los trabajadores organicen el trabajo como lo sabemos hacer, porque no es por algo estamos tanto tiempo, porque no es que también nacimos sabiendo un trabajo, es que de la antigüedad que tenemos y de repetir las tareas, las sabemos hacer. Después, perdón, porque vos, para seguir, dar continuidad a lo que estabas explicando, después están los contratados. Estas personas, ¿por qué no forman parte de la planta permanente y se los categoriza como contratados? Que vos decís ahí, después no sabés qué continuidad tendrás vos después el día de mañana cuando venza un contrato. Bueno, esa es una de las luchas primordiales yo lo tomo como que va cabeza a cabeza con lo salarial. No darte una estabilidad laboral tiene tanta importancia como no tener los recursos económicos al vos retribuir una cantidad de horas de trabajo. Y eso es una pregunta que yo se la vengo haciendo desde que yo entré a formar parte de ATE. En la primera reunión que yo me senté, veíamos que había chicos del año 15, 16, chicas y chicos del año 15, 16, y 17 y 18 que ya estaban en condiciones de ser pasados a planta. El estatuto es muy claro, el estatuto lo dice, o sea, que lo que pasa es que ellos usan el estatuto, la constitución, las leyes, cuando ellos ven que le pueden sacar provecho. Cuando la ley es para todos, no para un provecho personal. Cuando la ley dice determinada situación, ellos se deberían atener a cumplir eso. Bueno, hoy en día, año 25, sin ir más lejos, yo puedo mostrar las notas, porque no tengo ningún problema. Tenemos decenas de notas presentadas. Y puedo presentar notas de cuando pedimos por la incorporación, porque se decía que cada 6 meses. Eso en la realidad es utópico. Claro. Nadie, esto no vamos a ir con esta gestión, sino con todas las gestiones. Nadie ha pasado a 6 meses, salvo que sea mi vecino, que lo quiero mucho, entonces clandestinamente lo incorporo. Como hemos visto demasiadas gente que son adeptos a
a lo que es el Ejecutivo y que han tenido el privilegio de ingresar a planta antes que los que tienen una antigüedad, ¿verdad? Y cantidad de contratados como para... ¿no? Y los contratados de lo que hablábamos, por ejemplo, hoy tenemos esto que ellos declaran que son 160, 180, con lo que según ellos, no lo digo yo, esto no lo digo No, yo. sí, los números Nosotros no mienten. compartimos esa información, pero ellos lo han hecho público, a quien quiera oír que oiga, que la planta municipal ronda entre 540, 560 empleados. De lo cual nosotros pensamos que, haciendo un paneo y un pantallazo, son más de 700 los empleados. Claro. Pero, como decía hoy al principio, si ellos no saben cuánto personal necesitan para pintar 10 cuadras en el lapso de un mes, es muy difícil que nosotros recibamos esa información. Y venimos peleando por esto de los contratos primarios, digamos, porque son la gente precarizada, pero en primera instancia. Y hemos tenido un consenso con ellos, hemos hecho muchísimas reuniones. Obviamente en la mayoría no nos hemos puesto de acuerdo, pero en algunas cosas que hemos podido pulir, una de ellas era que en el transcurso de hace 2 años atrás, en el año 22-23, esta gente, que yo te decía 16, 15, que eran muy poquitos, 15, 16, 17, 18, ellos no podían pasarlos a todos automáticamente porque ellos llevaban una serie de excusas que tampoco las compartimos, pero bueno, las fuimos, con tal de conciliar, las fuimos aceptando, en el que nos iban a ir pasando todos los meses paulatinamente compañeras y compañeros a planta. Eso a la fecha de hoy no ha sucedido, es una promesa incumplida, como tantas. Marce, 2 cosas te iba a preguntar. En general, la antigüedad de los trabajadores, ¿cuántos años ronda en general, si se puede decir? Y la otra es, sabemos que legalmente lo que corresponde son estas instancias que se llaman paritarias, ¿no? Donde en esa instancia de diálogo entre la patronal y los trabajadores, digámoslo así, se ponen de acuerdo y discuten no solamente las cuestiones salariales, sino las condiciones laborales. ¿Cómo está? ¿Cuándo fue la última paritaria? ¿En qué condiciones? Perdón, Marce, un segundito que agrego a esto que decís para no irnos también el tema. Es una pregunta cortita que es: ¿hace cuánto, si ya sabes, cuánto tiempo que se está usando este formato de contratados que veníamos hablando? ¿Si es algo que se está usando ahora o es algo que se viene usando hace mucho tiempo ya? No, el tema de los contratados es histórico en la municipalidad. Desde que yo esté afuera de la municipalidad antes de ingresar, y hablando con compañeros que tienen, más o menos encadenando la pregunta con Pame, que tienen unos 20 años dentro de la municipalidad, esto es histórico. Lo que sí, ellos han incorporado la modalidad de gestionar como si fuera una empresa privada que tiene su cuerpo de trabajadores, que lo involucra y lo relaciona a la municipalidad, que subo, bajo, me voy por el costado, y no sabemos nunca de qué se trata, ni la empresa que contrata a los empleados, ni cómo funciona el pago. Pasó con el estacionamiento medido. Exactamente, a eso me iba a referir, tal cual. Yo le iba a dar como ejemplo el estacionamiento medido, bien, ahí, porque eso graficó realmente la inconsistencia de los trabajadores que estaban bajo ese ala de esta gente, que nunca supimos realmente de qué se trata, de cómo se manifiestan, de dónde vienen, quiénes son, nada, siempre como que si fuera una empresa fantasma, un contratista fantasma. ¿Y el tema de las paritarias, del espacio paritario? Y el tema de paritarias, en un principio vimos, nosotros quedamos muy deteriorados, extremadamente deteriorados y erosionados en los salarios a partir de la pandemia. Nosotros, a partir de la pandemia, este ejecutivo, ellos se ingresaron en diciembre del 19 y la pandemia comenzó en marzo del 20. La primera medida que toman es, que ya venimos genéticamente con este ejecutivo, es desconocer y anularnos y quitarnos el bono ACB, que eran las siglas ACB, era asignación complemento vacacional. Que esto se había generado ya de una forma que lo venía pagando el Jorge Álvarez, el padre del actual intendente de licencia, el señor ministro. Entonces, que esto se generó desde esa época, ustedes remóntense hasta que esta gestión asume, nos dice que no estaba homologada. Entonces, como no estaba homologado, ese bono es ilegal.
desconociendo las leyes absolutamente, porque los derechos adquiridos están hasta reconocidos en la Constitución Nacional. Por eso yo lo que hablaba hoy en un preámbulo era de que ellos toman las leyes cuando les conviene. Es y cuando como un gambeteo a la norma, me parece. Es siempre porque- poner excusas sin tenerlas, o Claro. contestar sin responder. Sí. Siempre decimos, sí, Sí. que te contestó, sí, me contestó, pero ¿qué te respondió? No, nada, todo inconsistencia, nada, fueron chicanas, agresiones, exabruptos, Sí. o sea, lo puedo cometer yo, un exabrupto, que yo no soy un instruido, un estudiado, pero una persona que teóricamente, entre comillas, tienen tantos estudios, que es de familia, que tienen un buffet de abogados dentro de la mesa chica, a mí no me llama la atención que sean pero subnormales realmente. Sí, que utilicen como herramienta la agresión. ¿no? Es que No- es, no la es una respuesta. constante, ellos de Sí. eso de la agresión es intimidar, porque ellos ingresaron, es avasallar, intimidar, perseguir, y en un ámbito laboral a veces lo psicológico es peor que cuando vos tiraste una bolsa y te sacaste el hombro del lugar, o bajaste de un camión, como en el caso, por ejemplo, en el área que estamos nosotros, controlando camión, y pisaste mal y te doblaste un tobillo, porque todo eso se recupera. Lo que te va haciendo el surco en el acoso, en el lastigamiento, en el perseguimiento, el denigrarte, de eso no se vuelve tan rápido. Y hay gente que no está tan preparada como para Claro. prepararse, presentarse con toda la ley, con todos los argumentos, y ponerse de frente a frente, por más que tengan los títulos que tengan. Qué importante y qué claro, Marcelo, esto que traes, porque primero es poner en situación de que cuando un trabajador está peleando por sus derechos, siempre está en desventaja, digamos, en relación a su patrón, ¿no? Totalmente. A quien lo contrata, y más en estos tiempos donde es difícil conseguir trabajo. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las sensaciones que te da cuando vos hablas con tus compañeros, con tus compañeras? ¿Cómo están? ¿Cómo lo viven? No, ellos están mal. O sea, a ver, si para generar adeptos, ahora se acercan las elecciones, y yo no soy vidente y espero equivocarme, ¿no es cierto? Calculo que no va a utilizar las viejas herramientas que utilizó en elecciones pasadas, en el cual a todos los contratados los convocaba, por ejemplo en el caso SIC, a que muy gentilmente, muy coloquialmente les hablara para decirles que recuerden que las situaciones están mal, que la fuente de trabajo la ha generado él. Hay que cuidarla. Exactamente, entonces esto no lo invento yo, porque él dice, Giles siempre está en contra de todo. No, yo no estoy en contra de todo. Giles es un violento, como me ha tratado, un zángano, como no me han nombrado específicamente, pero si están nombrando a que la entidad somos unos zánganos, unos vagos, él mismo ha dicho que va a demostrar que somos unos vagos, que vaya y que busque mi currículum a ver cómo está. ¿Sabes lo que pasa, Marcelo? Que por ahí haciendo este análisis de cómo plantea los hechos Juan Álvarez Pinto, en este caso intendente en licencia, es lo que genera en la sociedad, es lo que genera en la opinión pública. ¿Qué pasa? Él me parece que con esto intenta de que la gente misma tire por la borda el reclamo, o sea, que la gente misma no apoye, no genere empatía. ¿Eso ustedes cómo lo vivencian? ¿Qué pasa ahí? Claro, como dice el dicho, miente que algo quedará. Claro. Ellos tienen, o sea, el poder en las redes, tienen mucha prensa que es adepta a ellos. Entonces, constantemente, yo me acuerdo haber ido a otra radio, un ejemplo, y lo primero que recibí eran mensajes de por qué las licencias, de que por qué no trabajan, de por qué son vagos, por qué son esto. Y la realidad es que nosotros estamos constantemente trabajando, planteando cómo vamos a presentarnos, tratando de ser lo más prolijo. Ahora ellos somos violentos, un ejemplo. Bueno, a ver, yo a lo mejor, en mi falta de capacidad, tengo los conceptos alterados, ¿no es cierto? Porque si ser violento es pelear por los derechos de los trabajadores. Si ser violento es porque tengamos una retribución salarial medianamente digna, porque ya ni siquiera peleamos por algo digno, con la municipalidad, medianamente digna. Si ser violento es querer que el Ejecutivo no avasalle, no presione, no hostigue a los trabajadores, y bueno, entonces en ese caso tengo los conceptos erróneos y sí, somos una entidad violenta, soy una persona violenta y todo eso. Ahora,
me parece que los conceptos yo los tengo claros. Ellos los quieren cambiar. Marcelo, y creo que última preguntita por mi parte sería, aliado a lo que decía Nico recién, viste que uno quiere saber si esto siempre fue así, si siempre, bueno, el tema de los contratados, cuando Nico preguntó yo me acordaba histórico, siempre hay prácticas que se repiten, que hay un sistema que ya está aceptado y que funciona de esa manera, venga quien venga. Pero en este caso vos notás una diferencia entre lo que está pasando con lo que por ahí tuvieron que en otras luchas previas a esto. Sé que el contexto es distinto, pero también la persona que hoy está cuidando los intereses del pueblo, de la ciudad, también es distinto al anterior y a los anteriores. ¿Vos notás es lo mismo de siempre? ¿Notás alguna diferencia? Mira, yo personalmente me gusta hablar de lo que vivencié. Yo fui parte de ATE a partir de lo que esta gestión venía avasallando y por ahí los muchachos me invitaron, porque yo siempre hice reclamo, siempre fui medio renegado en el sentido de yo veía el ámbito laboral en el que yo estaba, cómo se manejaban en ciertas cuestiones y sin tener ningún paraguas gremial, sin ser parte de nada, yo elevaba la voz y hacía los reclamos. Entonces, a raíz de eso, me fueron invitando para que me haga parte de lo que hoy soy delegado de ATE. Pero hablando con los compañeros con mayor antigüedad, estas situaciones en mayor o menor medida sucedieron, pero este Ejecutivo las ha potenciado justamente a una potencia N, porque que ellos tienen la autoridad, yo no se lo discuto que tienen la autoridad, si nosotros no queremos ser otra cosa. Entonces es muy fácil, ellos tienen los recursos. Hemos hablado con la coparticipación, con los números arriba de la mesa. Les hemos demostrado que podemos recibir un salario más digno, un sueldo más digno, porque reciben, después han entrado, han hecho nido en todos lados, tienen la cocina del hospital, tienen la terminal, tienen ingresos con el tema de la luz, que se ha dicho que es ilegal, pero ellos lo siguen haciendo. O sea, ingresos, no hablemos de la ABL, las tasas comerciales, la cantidad, porque... La cocina del hospital también, el otro día nos consultaba una persona que escribió acá el programa, porque siempre la cocina del hospital se concesiona, se terciariza, sí. Siempre se llamó licitación para el cumplimiento de la alimentación dentro del hospital. En este caso parece ser que no se hizo, te escuché lo que dijiste. Esto lo conozco y doy fe porque tenemos gente municipal trabajando en la cocina del hospital. Empleados municipales. Claro, entonces esto lo hemos vivenciado, o sea, la mercadería ingresa a bromatología, entonces... Es muy grave esto que estás contando. Y que no sé, pero lo importante... Es que no se dé participación, no se licite, pero porque siempre se hizo así, pero justamente para abrir el juego y que la municipalidad no acapare con todo. Eso también son fuentes de trabajo para otras personas que... Esto no se comunica, no sale. Bueno, el tema es que no se comunica, y hay que indagar, porque ellos mismos te van a decir, no, esto lo sacamos de la municipalidad, lo cambiamos, lo pusimos, pero ¿en qué forma se hacen todos estos tejes y manejes que nosotros tenemos que saberlo? Ellos que hagan lo que quieran ejecutivamente, si el legislativo, si el Consejo Deliberante se los aprueba, ellos tienen la potestad, para eso fueron elegidos, para desarrollar una política en la cual nosotros no compartimos nada, pero respetamos las instituciones y la democracia. Sí, pero igual, haber ganado con el voto no es una carta blanca. No, por eso te digo que tienen que pasar información, más que les pese. Nosotros, como entidad gremial, nosotros tenemos que saber la cantidad de empleados que ellos tienen. Y a la fecha no lo saben ni ellos, mejor dicho. Yo que no quiero ser ingenuo, porque la verdad no quiero subestimar a esta gente, pero que no sepan la cantidad de empleados que tiene, la verdad que es una cosa de loco. Es como una institución pública, que tenga estos manejos, como decía recién, de gambeteando la regla, ¿viste? Es como que uno se pregunta qué cantidad de cosas nosotros no llegamos a conocer. Exacto. No se llegan a conocer y que están pasando... para cubrir intereses que vaya a saber también de quién, ¿no? Y eso no es transparencia. Pero si ellos son los paladines de la justicia, de la transparencia, ¿por qué no lo ejecutan con la práctica como lo dicen en la teoría? ¿Qué problema habría? Si yo no tengo nada que esconder, puedo saber más, menos,
puedo haber estado mal informado justamente en alguna, valga la redundancia, información, pero no hay nada que esconder. Se plantea, se habla, se dice, no, vos Marcelo, ¿qué le está pasando información que no es fidedigna? ¿Quién te pasa esto? Fulano de tal, trabaja acá, fulano de tal, no trabaja acá. Y se soluciona todo y se aclara. ¿Y qué mejor que fortalecer para que la gente sepa a quién vota, por qué lo vota, qué garantía le da a las necesidades que ellos vienen reclamando con su voto justamente? Pero no, acá es todo entre gallos y medianoche. Y cuando se ve una puntita del iceberg, lo primero que empiezan a hacer, despotricar, denigrar, insultar, menospreciar. Y me parece que eso no fortalece a nadie. ¿Te parece? Van llegando mensajitos. Al 1264-003011. Gracias, Nico. Felicitaciones, Marcelo, por la claridad y la firmeza para defender a los trabajadores. Ojalá hubiera delegados así en todos los gremios. Bueno, muchas gracias. A ver. Aprovecho ahí a hacer preguntas, Sí. Pame, o Sí, tenés dale, mensajito dale, ahí. hacer No, como para ir, me parece cerrando también, creo que como comenzamos para hacer tipo este repaso, el reclamo a salarial y condiciones laborales, digo. ¿Nos puedes contar nuevamente en cuanto a números de esto de cuánto se está cobrando en promedio? Sí, Y sí. también la carga horaria, ¿no? Conocer un poquito eso, cuál es esa remuneración que hoy por hoy te hace no llegar a fin de mes, seguramente a muchos de los trabajadores municipales. Sí, es que, a ver, se cae ya de concreto. Yo le diría a cualquier oyente, a cualquier ciudadano, darle 470.000 pesos en el bolsillo y que vamos a sacar, que no alquilen, que sean propietarios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacen? Si tenemos vamos a suponer el mínimo, un solo hijo, que hay que mandarlo a la escuela, que tenemos Sí. la higiene, la salud, comer. Hoy por hoy, haciendo un guiso, se gasta entre 10 y 15.000 pesos. Vamos a suponer que gastamos 10, que ya es utópico gastar 10.000 pesos por día para comer, pero si hacemos la cuenta, 10.000 pesos por día para comer son 300.000 pesos. Sí. ¿No es cierto? Y estamos hablando de lo más bajo para yo darle la razón a ellos, ¿eh? Entonces, si yo necesito 300.000 pesos para comer como mínimo y que estoy ya alejado de la realidad de hoy en día, ¿cómo hago para pagar mis impuestos, para pagar los servicios? Sí, la luz, ¿Cómo hago para vivir. poder comprarle un par de zapatillas a mi hija? Combustible, ¿no? Trasladarse. ¿entendés? Todo lo que es. Acá en Merlo no tenemos la suerte, tenemos un colectivo cada 40 minutos, una hora. Si tenemos que ir la gente que vive en el barrio 272, que gracias a Dios ahora se le incorporó el colegio, pero toda esa movilidad, ¿cómo Piedra Blanca, cualquier Cerro de Oro, cualquier barrio alejado de la periferia, de lo estrictamente urbano de Merlo, Del centro, sí. del centro, ¿cómo hacemos para vivir? Sí. Yo creo que hay una cuestión de lógica. Nosotros nos pedimos, porque somos unos trasnochados y venimos a pedir, como yo digo, nosotros no ponemos la línea, no fue ATE quien estableció cuál es la línea de pobreza, cuál es la línea de indigencia, cuál es una canasta básica, no lo pone ATE a eso. Entonces es una locura lo que están haciendo. Sí. Marce, llegan más mensajitos. Al 1264-003011. Dice, un caso que, bueno, obviamente no podemos decir su identidad, porque si no se queda sin trabajo. 7 años que firma contrato en la MUNI. Antes era por el mandato de 4 años, luego anual, ahora mensual, inadmisible. O sea, sin aguinaldo, sin antigüedad, sin vacaciones, sin futura jubilación. Si uno habla de los chicos que barren, igual. Los empleados de tránsito, igual. Los albaniles de las 20 viviendas nuevas en las mismas condiciones. Les hicieron firmar un contrato hasta las culminaciones de las mismas. Peor, ahí es provincia, municipio, precarización en su máxima expresión. Ahí está, Mensajes que llegan de es lo que veníamos hablando, son contratos de subcontratos, ya no hay un nombre para ponerle, que tendríamos que tener imaginación para ver qué rótulo le ponemos a ese trabajo. Que el trabajo dignifica eso, pero no sé cómo no lo pueden entender. Entonces, obviamente que pasa eso, y es justamente eso lo que la municipalidad no nos declara, ni lo declara a nadie. Sí. Marce, bueno, agradecerte porque
muchas personas que seguramente están escuchando y no se animan a hablar o por miedo a perder el trabajo, o por la persecución o por ser escrachados, violentados, como vos decías, es importante que esté esta voz presente, porque hay muchas personas escuchando, muchas personas que se identifican y que, bueno, expresan a través de lo que vos decís lo que les pasa. Así que, bueno, seguro, agradecerte. no, por favor, yo siempre a disposición, porque no hay, o sea, el miedo sé que existe porque los compañeros me lo plantean, pero también después ellos quieren instalar que los delegados gremiales somos unos vagos, somos los que fomentamos el no trabajo a los compañeras y compañeros, y no es así, somos la voz de los que no se animan a alzar la voz. Entonces yo no tengo ningún problema con la verdad como bandera, ni temo ni ofendo. ¿Entendés? Entonces, quieren debatir, yo le vengo, quieren ver notas, si trabajamos, tenemos decenas de notas presentadas, decenas de llamados, decenas de... siempre tratando de consensuar, de establecer un diálogo que a veces fueron, la mayoría, que la minoría, fueron infructíferos para nosotros, para los trabajadores. Pero no desde mi punto de donde yo estoy parado con representación al gremio, que justamente valga la redundancia, represento desde ATE, no nos vamos a resignar, no vamos a bajar la guardia y vamos a estar siempre reclamando y que la ciudadanía se quede tranquilo, que la peor violencia es la psicológica, la que esgrimen ellos. Muy claro, muchas gracias Marcelo por todo el tiempo, por todo lo dicho. Bueno, Marcelo Quiles, él es delegado de la Junta Interna de la Seccional Norte de ATE.